Eh, Hola. Desde pequeño he sido muy cercano a los videojuegos, lo cual no fue muy bueno para mi salud. Esta cercanía es en mayor parte culpa de mis primos, quienes tenían que hacerle caso a mi mamá para dejar jugar al niño al que nadie le quería prestar la consola. Sí, ese niño era yo. Así fue como descubrí varios juegos, como el Kirby Dream Land 3, el Super Mario Bros. 3 o el Donkey Kong Country 1, y muchos otros que quizá no debieron mostrarme. Pero hubo un momento que lo cambió todo. El día en que mis primos decidieron que por fin estaba listo para jugar con ellos, con un control que si estuviera conectado. Un día, de la nada, me invitaron a jugar un juego de peleas. Y sí, sé que suena bastante literal, pero mi cabeza tonta en ese entonces lo único que hizo fue generar la brillante pregunta de ¿qué es eso? Luego de esa estúpida pregunta, el estúpido niño descubrió que existían juegos donde dos o más personajes se miraban fijamente para matarse el uno con el otro. Ya saben, la violencia que todo niño de 6 años quiere ver. ¿Por qué mis primos decidieron invitarme a jugar de la nada? Creo que por alguna extraña razón se sentían bien al ganarle a una persona 12 años menor con un bajo nivel cognitivo, aunque gracias a eso terminé por agarrarle mucho cariño a este tipo de juegos. Además, ganarle a tus primos siempre te hace sentir mejor, como si escalaras una jerarquía de primos a través de, no sé, el Street Fighter. Lo que hizo que me enamorara de este tipo de franquicias, aparte del placer de la victoria, fue un juego en específico, el Tekken 3. ¿Por qué? Mira, al ir conociendo las franquicias de este tipo de juegos, tuve diferentes opiniones. Que bueno, se basaban en lo que era fácil me gustaba y lo que era difícil no. Por ejemplo, el Super Smash lo sentía y lo siento aún muy complicado. Nunca aprendí a hacer malabares con mis contrincantes. En el King of Fighters nunca entendí el sistema de barras, o lo de poder hacer supers en tus supers. Ni siquiera sé si se le llama super. De hecho, ¿qué es un super? El Mortal Kombat no podía jugar Mortal Kombat. Y no es que no me dejara, sino que siempre que jugaba Mortal Kombat tenía pesadillas. Creo que te puedes imaginar por qué. Street Fighter es mi franquicia favorita, ya que es la más fácil de aprender y se puede tomar como la base de todo juego de pelea. Aunque por ciertas cosas el Tekken 3 me cautivó más que el resto. En realidad fue porque cuando por fin tuve un PlayStation en el 2007, era el único juego que tenía. Pero el otro día descargué un emulador de PlayStation y recordé por qué jugar Tekken 3 era una experiencia bacán para un niño en ese tiempo. Primero, un poco de contexto. Era el 2007 en Chile. Naruto y Dragon Ball eran emitidas en Cartoon Network, estaba la WWE en Chilevisión y un cierto aire emo rockero otaku edgy empezaba a manifestarse en los niños adolescentes de esa época. Creo que también en los jóvenes adultos. Nuestro sujeto de estudio, el niño, estaba experimentando ese ambiente. Y también nunca había jugado un juego de peleas en 3D. Mi mamá dijo que venía con un juego de peleas. Espero que sea el Street Fighter. Y por favor, que no sea el Mortal Kombat. ¿3D? ¿Maestro Roche? ¿Un luchador de lucha libre? ¿Y tiene máscara de tigre? ¡Un ninja robot! Eso fue más o menos como reaccioné cuando me sobreestimularon con la intro. Y es que el video de apertura te mostraba que esta sería una experiencia diferente a otras que ya probaste. Para que te hagas una idea, otras entregas como Street Fighter, The King of Fighters y Marvel vs. Capcom tenían el tipo de introducción mostrado en pantalla, donde usualmente se veían imágenes y sprites del roster de personajes para ser presentados, además de muchos movimientos de cámara y efectos visuales. Sin embargo, no se mostraban muchas animaciones y no se presentaba una historia de manera muy explícita. Por otro lado, tenías la del Tekken. Aquí observabas un pequeño fragmento con los personajes iniciales. En dicho fragmento podías ver algo de sus personalidades e inferir algo de sus historias con lo poco que se mostraba.
Este viejo anda con milicos y su expresión es medio sospechosa. Debe ser malo. Este tipo defendió a personas en su restaurante. Debe ser bueno. Hay que ser justos, tampoco es que esto explicara demasiado la historia, pero ver una animación en 3D era algo más estimulante. Para alguien que no supo de la existencia del PlayStation 2 hasta el 2010, ya que mi familia me lo ocultó por años pues sabían que lo pediría como regalo de Navidad, esta experiencia en 3D con animaciones era algo muy llamativo e innovador. Lo que no quiere decir que las otras intros sean malas. Me encantan las intros en 2D e incluso puedo decir que una de mis favoritas es la de Theater Strike, y aquí solo se ven imágenes junto a letras, pero es su estética y su música que la hacen muy especial. Hablando de eso, Tekken 3 también tiene música, obvio, pero del aspecto musical pienso hablar más adelante, ya que primero creo que debemos hablar de los personajes. Inconscientemente como jugadores, y más siendo niños, al momento de elegir un personaje en cualquier tipo de videojuego, buscamos uno de acuerdo con nuestros gustos o simplemente con él o la que nos sintamos identificados. Y este juego posee una amplia variedad de personajes con cualidades físicas y de personalidad muy diferentes entre sí. En un principio nos encontramos con 10 personajes iniciales. No obstante, cada vez que terminabas el juego desbloqueabas un personaje nuevo, dejándote un total de 20 seleccionables y uno que estaba oculto. Fíjate, 10 personajes que se desbloqueaban solo terminando el juego. Se sentía genial saber que por hacer algo específico, el juego te recompensaría con algo para que pudieses disfrutar por más tiempo. O sea, weón, mira, el primer personaje que desbloqueáis soy yo. Literalmente soy ese. Es súper triste crecer y ver que ahora para desbloquear los personajes en los juegos de pelea, tenéis que vender un riñón prácticamente. Por lo que otro aspecto que te advertía que este juego iba a ser una wea bacán, era que tenías 21 personajes para gastar tu tiempo. Y míralos, estoy seguro de que aunque no seas muy fanático de la franquicia, reconoces al menos alguno de ellos porque tienen mucha personalidad. Esta gran cantidad de personalidades hacía llamativo el momento de elegir un personaje, pues tenías mucho con qué sentirte identificado, más siendo un niño, porque todos cumplían con algo que la juventud de ese tiempo quería hacer. Bruce Lee, Sasuke o el Rey Misterio. El único punto negativo que le daría a esto es que no había mucha variedad de los personajes femeninos. Pero creo que es entendible, ya que el mercado de los videojuegos en esos tiempos estaba muy concentrado en el público masculino. Ahora que ya vimos a los personajes, tenemos que ver por qué la jugabilidad lo hacía ver como algo nuevo. Así que elijamos al que más nos representa y veamos qué pasa. Aquí es. Justo al inicio del primer enfrentamiento, es cuando ocurre algo increíble que confunde pero también maravilla al pequeño jugador, haciéndole pensar, ¿cómo es esto posible? El niño intenta saltar usando la flecha que debería mover el personaje hacia arriba, pero el personaje no salta, sino que se desliza hacia un lado. Y ahí es cuando algo dentro del niño despierta, y se da cuenta que en el mundo real te puedes mover en más de una dirección que solo adelante y atrás. Y sí, Tekken permite que te muevas en un área tridimensional. No fue el primero en hacerlo, ese fue Virtua Fighter de Sega, y luego salieron otros más como el Soul Calibur, Dead or Alive y el primer Tekken. Pero yo no conocía ninguno de esos, así que esto para mí fue como la invención de la rueda. El descubrir esta mecánica hizo que me entraran miles de dudas que se tradujeron en miles de horas intentando responderlas. Espera, si aprieto hacia arriba y me deslizo, ¿significa que no puedo saltar? ¡Oh! ¡Sí puedo saltar! Solo tengo que apretar el botón durante más tiempo. ¡Espera! Si puedo moverme hacia los lados, eso quiere decir que puedo estar a la espalda del rival. Pero, si hago una llave a la espalda del rival, ¿será diferente que hacerlo de frente? ¡Oh! ¡Sí! Con animación diferente y todo. ¡Espera! ¿Y si me pongo no atrás, pero a un costado, cambiará la llave? ¡Oh! ¡Sí cambió! ¿Y si me pongo al otro costado? ¡También cambió! ¡Espera! ¿Y si lo hago con el otro comando de llaves? Ah, no cambió. ¡Pero por detrás sí! ¡Ah! Así fue como estuve mucho tiempo viendo todas las llaves de cada personaje. Porque es verdad, la movilidad que te daban las 3 dimensiones te abría muchas posibilidades de experimentación. Y en esa experimentación ibas descubriendo nuevas cosas. Como que puedes mantener a tu rival en el aire, que según dónde y cómo conectes un golpe la reacción gravitacional del rival será diferente, y que si King te agarraba no te iba a soltar más. Eso es lo que producía el Tekken 3 en ti, mostrarte algo nuevo y provocar que tú quieras tomar esa novedad para maestrarla. Lo cual yo nunca logré porque a día de hoy nunca he completado una llave larga con el King. Y si ya tuviste suficiente de solo pelear y probaste a cada uno de los personajes, el juego tiene diferentes modos de juego. Dije mucho juego. Juego.
Algunos son el mismo modo de pelea pero con diferente estructura. Por el otro lado, existía el Tekken Force, donde esto se transformaba en un beat'em up en el cual vencías pequeños enemigos, recogías objetos y peleabas con un jefe. Ah, y sí, había un modo pelota. Como puedes ver, era difícil aburrir, porque hasta las cosas secundarias hacían que te quisieras quedar. Me refiero a su ambiente, como en sus niveles. Solo mira lo lindo que se ve el stage de King. Y como no, a su música. Dime que no era genial llegar donde Jin y que después de unos segundos de silencio suene este tema. Final round, fight. A lo largo de los años, Tekken ha conseguido crear su propio estilo musical, que no sabría explicar o definir, pero si me preguntas diría que es como una combinación de géneros, en su mayoría música electrónica y rock, para simplemente sonar bien dependiendo de la emoción que quiera transmitir. Bueno, creo que esa expresión fue súper vaga y que así funciona toda la música. Mira, no soy un experto en música, y bueno, en nada de lo que hablé anteriormente, pero las canciones que escuchabas mientras peleabas tenían algo que las hacía especiales, que te incitaban a querer golpear a la persona frente de ti, y si perdías, la música te hacía volver y volver. Creo que no puedo explicarlo de manera exacta, así que pondré un meme que lo hace y daré por finalizada esta sección. I'm here now. Para terminar, como un niño que solo había experimentado un solo tipo de movilidad en su género favorito de videojuegos, la experiencia de Tekken fue algo que lo fascinó durante mucho tiempo. Podría decirse que lo obsesionó incluso, pues pasaba horas buscando información de los personajes y sus historias. Era muy normal que los juegos de pelea no contaran nada de la historia. Y recuerden, antes no habían youtubers. Aún con sus altos y bajos, esta franquicia ha sabido mantener un lugar en un mundo de muchos rivales a su alrededor, ya sea por sus característicos personajes, su historia que en ocasiones supera lo ridículo, o que moldeó las bases de lo que serían los juegos de pelea en 3D. Porque si bien no fue el inventor, Tekken 3 sentó las bases y crearía un estándar de cómo serían las cosas después de él. A manera de evidencia, para que veas su reinado, te invito a buscar los juegos que son parte del EVO, el campeonato más grande de juegos de pelea, y verás que Tekken es el único con este tipo de movilidad en la actualidad. Por lo tanto, por su gran legado y lo que me entregó a mí junto a muchos más en la niñez, puedo decir que jugar Tekken 3 era bacán. Bueno, eso fue todo. Gracias por escuchar esta historia que no pediste, si es que llegaste hasta aquí al final. Y bueno, si no llegaste no te puedo dar las gracias, pero gracias igual. Y te quería pedir, aunque no me gusta la idea de pedir cosas, que les dieras like a este video, te suscribas, que comentes lo que quieras comentar y que compartas, pues me sirve mucho para llegar a otras personas. Espero que estés bien, toma agua y nos vemos. ¿Qué wea estáis haciendo? Me gustó mucho cómo lo juego, así que empecé a practicar el tiro para poder hacer un super. Pero bueno, si en ningún momento dije que en el Tekken podías hacer supers. Y aparte, estamos en la vida real. ¿Y cómo explicas las barras de vida y las barras de super? Ah, eso explica mucho. Va a doler. Recuerda suscribirte, darle a like y compartir, por favor. Y gracias, nos vemos en la siguiente. Que estés bien.